no estoy un poco enfermo, la verdad que les va a dar clase el ingeniero Silva. Lo vemos en todo caso el lunes que viene, eso no hay problema, porque lo revisamos, lo que haya que revisar, el que quiera revisar, no hay problema, chicos, lo vemos, ¿sí? Estamos a tiempo, o sea, no se hagan problemas por eso. Perfecto, profe, gracias. No, gracias a usted. Profe, yo le quería preguntar también lo mismo para revisar y le quería preguntar, no me acuerdo si ya lo aclaró, si se podía recuperar para promocionar. Sí, sí, no hay problema, pueden tranquilamente, o sea, recuperar para promocionar, sí, no hay O problema. sea, Sí. claro, simplemente que tenga los dos parciales probados para promocionar, no importa si fue recuperado. Exactamente. Perfecto. Promedio de, digamos, habíamos hablado de 8, entre las 3 notas, o sea, por ahí les ayuda o le hace falta algo del trabajo práctico, por eso le doy un poquito más de tiempo, hagan un esfuerzo en el trabajo, por si les falta algún punto, digamos, la idea es que sea un promedio de 8, no menor a 7, ¿sí? Entre las 3 notas. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que en los resultados del parcial usted haya cambiado cosas? Porque estuve comunicándome con gente que rindió de mañana y Sí. parece que en un tema había habido un error en un ejercicio del Winters. Yo lo corregía ese error, se ha modificado, ya les voy a pasar bien la nota, en todo caso, buenísimo. una corrección. Buenísimo, buenísimo, gracias. Ay, profe, eso, hizo modificación, ¿no? Pues a mí me pasó lo mismo que el chico, yo pensé que me había ido bien y no. Sí, Le mando un mail, todo, pero bueno, no me respondió. Bueno, voy a pasar las notas en blanco después y el lunes que viene la vemos en todo caso. ¿Sí? Bueno, perfecto, profe, gracias. Bueno, Mario, te dejo. Bueno, Gracias, bueno, Mario. por favor que te mejores, Sergio. Gracias, nos estamos viendo. Chao, chao, un abrazo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas andan noches, hoy profe. lunes? Bien. ¿Usted? Hola, buenas noches. Vamos a tocar un tema lindo que a mí me apasiona y que lo veo a menudo en mi gestión y es de mucha importancia. Si bien habíamos abordado la clase pasada todo el tema de los indicadores, que dicho sea de paso ya con Sergio hablamos de subirlo, quiero hoy tocar el tema de los costos. Los costos en todo proceso operativo enfocado a lo que a nosotros nos gusta, que son las operaciones y que son justamente todo lo que concierne al universo logístico. En la importancia de los costos, menciono lo que es la utilidad o la ganancia, que es básicamente la diferencia entre el precio de venta del producto o servicio y la suma de todos los costos incurridos en su producción, provisión y venta. Como hemos venido siempre estudiando, la utilidad es el precio menos los costos. Ahora, en mi caso, como gerente de operaciones, como empresario, porque tengo un emprendimiento de hago juguetes, y a su vez también tengo 2 cátedras en la universidad, es un tema de preocupación, más en el contexto inflacionario en el que estamos viviendo, que no escapa que como docente o como profesor yo les brinde a ustedes, si bien es repetitivo a lo mejor en otros cursos, darles una mirada y una visión de los costos desde la perspectiva de la experiencia. Y decirles que en este contexto en el cual
yo estoy atravesando un momento en el que comprar rápido para hacer como una inversión en un proyecto y no te demores porque la semana que viene el precio es otro y yo, como gerente general, que siempre me lo dice mi gerente general, no sé si voy a tener el dinero que vos hoy me estás solicitando lo del proyecto. O sea, estamos en un contexto de velocidad y aceleración en los precios por un proceso inflacionario que no tiene detención, pero que la empresa operando necesita la consecución de algunos proyectos. Algunos proyectos que caen, pero otros que no porque están vigentes. Entonces, en ese contexto es que tenemos que hablar de los costos y meter los costos logísticos. Imagínense que permanentemente nosotros en este último año hemos tenido y hemos sufrido incrementos de algo que es vital en la logística, que es el combustible. Un combustible que no está subsidiado como corresponde y que hoy está matando, por ejemplo, a las empresas de transporte o a las empresas logísticas. ¿Por qué? Porque todo aumento de combustible en una empresa de transporte directamente va a estar ligado a su costo operativo. No hay forma de que una empresa de transporte no ajuste su flete o su costo flete con semejantes aumentos de precio. Sumado a la presión sindical para el aumento del salario con paritaria del gremio de los choferes, imagínense que estamos hablando de por debajo de la línea un 45%, si bien es anual, se reparte cada 2 meses o cada 3 meses ese aumento hacia los choferes, sumado a los otros costos de repuestos, los costos operativos de un depósito, el costo de los neumáticos que sí o sí vos para manejar o para tener una unidad operativa ya se te exige, aparte de la ITB, que es nacional, que tu unidad de transporte, ya sea el tractor, el semirremolque o el acoplado y el chasis, sí o sí tiene que estar en condiciones operativas. O sea, y sumarle los costos mecánicos, de service y demás. O sea, hoy ese combo, ese cóctel, es el que está, imagínense, en los empresarios o en los administradores de empresas de transporte, imagínense cómo está la orden del día. Por ejemplo, yo hoy estoy comprando un producto y estoy pidiendo hasta 5 presupuestos. Ya hoy no me sirven 2 presupuestos. La gerencia ya me está pidiendo hasta 5 presupuestos. Fíjense cómo es esto de los costos y cómo incide. Por ejemplo, les voy a contar algo que me está pasando, que estoy haciendo una reforma en mi casa, con una ventana de aluminio. Una empresa, una ventana de aluminio de 1 metro por 1 metro, les juro que les pasaría la foto, 54.000 pesos me quiso cobrar. Otra empresa, 45.000 pesos. Y otra empresa, 24.000 pesos. O sea, imagínense, en 3 presupuestos que yo pedí, la diferencia. Esa diferencia hay que tomarla para, por ejemplo, comprar los neumáticos. Si tenés una empresa de transporte
y tenés que cambiar los neumáticos de una unidad tractora o de una unidad semirremolque, o una unidad chasis, una unidad acoplado. O sea, imagínense que tengo gente acá a la cual le estoy hablando que conoce del costo de un neumático, de un camión, y les digo que no es nada barato. Así que imagínense cómo a medida que se produce un aumento o una traslación de los precios, cómo uno tiene que ir aumentando el costo flete. Porque si no aumenta el costo flete, ¿cómo es tu rentabilidad? ¿Cómo es tu utilidad? Porque también tenés que tener la visión empresaria de decir, a ver, este es mi negocio. O sea, si hay una traslación de mis precios, es claro y evidente que también yo, si no traslado mi precio de venta, ¿qué utilidad y qué rentabilidad voy a tener? Si no, estoy permanentemente verificando y viendo los precios, ya sea los costos, todos en su abanico, en su universo, mi rentabilidad y mi utilidad a lo largo del tiempo voy a ir trabajando a pérdida y voy a estar más cerca de la quiebra. Pero eso sucede en una empresa y eso sucede también en el bolsillo de cada uno. Cada uno sabe cuáles son en base a lo que ingresa y cuánto es lo que en realidad queda para todos los gastos, costos y qué es lo que me queda como rentabilidad. El gran problema es que en un proceso inflacionario, todo ingreso, si no se invierte, se licúa. Imagínense en una empresa de transporte, que estamos hablando justamente del tema logístico, si vos no invertís, es claro y evidente que si lo trasladas al tiempo, por la cantidad de kilómetros que te hace una unidad, si vos no estás pendiente de ese mantenimiento, después ese mantenimiento te va a ser más costoso. Esos son los problemas que se tienen hoy en un proceso inflacionario. Yo hoy tuve una reunión con un proveedor y me decía la desesperación a la que ha llegado, que ya, obviamente al estar todo dolarizado, ya el traslado de los precios le está haciendo perder ventas. O sea, ya los clientes no le están comprando porque evidentemente ya no le pueden comprar por lo caro que está. Pero si dice, si yo vendo al precio no corregido, evidentemente mi negocio se va a la quiebra. Fíjense en el contexto, porque es importante hablarles del tema costos. Utilidad que me va a determinar los precios menos justamente el costo. Entonces, ¿cómo se determina el precio? Esta es la pregunta. Calculando el costo y sumando la ganancia deseada, o lo que yo les acabo de presentar, analizando el mercado y en función de la competitividad del producto o servicio que ofrecemos. A ver, abro un poco el debate. ¿Ustedes qué creen de las dos preguntas? ¿Cuáles ustedes aplicarían para un proceso como este? De paso, admito a una persona acá que me está esperando. Los escucho, los escucho. Yo creo que depende un poco de la estrategia que defina la organización, pero siempre no es ni blanco ni negro, como que se juega, porque si solamente digamos, consideras los costos que tenés, puedes quedar fuera del mercado, y si solamente consideras el mercado, te pueden comer los costos, entonces, como que no sé si es uno u otro. Muy bien, Mavi, muy bien, muy bien, muy bien. Aparte de Mavi, ¿alguna otra visión? Me gusta Mavi porque es participativa y es muy asertiva en sus exposiciones. A mí me gusta escucharlos también.
¿Alguna otra persona que se anime? Bueno, vamos a animarlos con esta siguiente descripción. La supervivencia y el progreso de la empresa. Dado que el precio lo fija el mercado, la única forma de tener una ganancia y hacer la operación económicamente viable es que la suma de todos los costos sea inferior al precio de venta. Esto es válido para la empresa en su conjunto y también lo es para cada uno de los productos y los servicios que comercializamos. A ver, sobre esta definición, ¿alguno tiene algo para ampliarme? ¿Algún emprendedor, algún empresario, alguien que tenga una visión de administrar un negocio? ¿Alguien me puede decir algo aparte de Mavi que ha sido asertiva? ¿Me están escuchando bien? Hola. Sí, sí, ingeniero, se Sí, escucha. profe. Bueno, a ver, vamos, despierten. Son las 9 de la noche. No me hagan hablar a mí. En los 77 alumnos, 76 alumnos que tengo, a ver, quiero ver que se destaquen. Último año de ingeniería industrial. ¿Mm? ¿Alguien me puede decir, alguien está manejando costos en una empresa? ¿Solamente mi visión van a tener? Vamos a hablar. Ingeniero, yo soy analista de costos en Renault. Bien, Javier, vamos. Eso es lo que quiero. Bien, por fin, haciendo el pinch ball. Cuente, Y Javier, ahí vamos. lo que hacemos es básicamente a la estructura de costo de una pieza que conforman el vehículo, hacemos el análisis bien detallado de la pieza en cuestión, tanto materiales, materias primas, componentes y los procesos de transformación para lograr el producto final. Bien, Eso por un lado de la parte técnica. Después la parte de costos indirectos, analizamos gastos generales, gastos indirectos o costos indirectos, gastos financieros y margen. Y por otro lado, también lo que analizamos es la parte del embalaje, bien, embalaje y logística, bien. que dentro Perdón, del... Javier, Sí, de las piezas, estamos hablando de piezas porque yo sé que en Renault hacen piezas. repuestos para otras filiales. Sí, eh, o estamos hablando ya del automóvil como producto final. no. Por un lado, de las piezas. Se hacen las dos. Se hacen las dos. Bien. Tanto la estructura de costo de un vehículo bueno, que de ahí se fija el precio, el costo, vamos a decir, vamos a Ujú, hablar bien, el costo sí. del Ujú, vehículo a partir de el precio que se paga de cada una de las piezas. ajá. A eso se le suma el valor de transformación, que Ujú, sería el ensamblado, la pintura, todos los insumos sí. que llevan para fabricarlo. Dentro de ello Bien. está incluido lo que son guantes, gasas, thinner, bueno, todo lo Sí. que se utiliza para la producción, pero que no queda en el vehículo. ¿Sí? O la Bien. ropa de trabajo, todo Bien. eso va a parar al Eso es costo del auto. indirecto. Sí. Claro. Después, en Exacto. el tema de Ujú, las piezas, cuando llegan a la fábrica, a Renault, sí. Sí. tienen ahí un embalaje. Ese embalaje Ujú, desarrollado para que cumpla con las especificaciones de que no se dañe, no se sí. oxide, bueno. Y Ujú, dentro de ese embalaje tiene sí. además costo de materiales, ya sea Sí. bolsa pluribol, los unchos de embalar y el costo Muy bien. operativo de la mano de obra directa.
Sumado a señor. eso, Ujú. la mulita, bueno, todos esos costos. Y Los costos después, operativos. sí, Ujú, y después estarían los costos de traslado. ujú, Si viene de Buenos Aires y hace consolidación de carga en un centro de consolidación que está en Buenos Aires, o ujú. si la capacidad de los proveedores que tienen en Buenos Aires alcanza para cubrir un camión, se Sí, hace el traslado directamente de ese traslado. proveedor. Ujú. Sí. Bien, Y aquí en bien. Córdoba, Renault Sí, contrata un transporte que pasa a retirar, hace como de, de, sí. eh, De como, transporte de- como sí, cargo, digamos. Ujú. sí, claro, Sí, bueno, que la UTCAT Cargo. eso, sí, señor. Esos son los que te llevan el vehículo, digamos. ¿Mm? Lo que trasladan los vehículos, bueno, ese tiene otro servicio logístico que Sí. Ujú. también tuve un año y medio trabajando en esa área, que Bien. hacen el Ujú. traslado a la distribución a la red comercial en Bien. todo el país, y Ajá. dependiendo el mix de vehículos, se cargan Sí. entre 8 y 10 vehículos en los camiones, En los mosquitos. Es los verdad. mosquitos, sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Excelente, Javier. Así es como se trabaja en una empresa seria, en una empresa que ya tiene años, pues una empresa internacional. eh, y obviamente, como, fíjense, hay áreas que se dedican a esto, a estudiar los costos. Pero estamos hablando del costo de una tuerca, de un tornillo. Yo me acuerdo cuando cuando estaba estudiando, yo trabajaba en Volkswagen y tenía un compañero que trabajaba en Renault y me contaba que él había planteado una reducción de costo eliminando una calcomanía que se pegaba en el producto, o sea, en la luneta, en la parte de atrás del Renault Clio, que era increíble esa reducción de costo que se la aprobaron. Fíjense, con una simple calcomanía, multiplíquenla por la cantidad de autos que produce Renault en el año y fíjense en el costo, no solamente, porque acá lo que decía Javier, no solamente se fija el costo de la calcomanía, sino que se fija el costo de la mano de obra de colocar esa calcomanía en el vidrio del auto. Así que imagínense cómo incide incluso, no sé si ustedes se han percatado que en los automóviles ahora ya prácticamente te dicen, está la insignia del auto y el nombre, pero no te dicen ni qué serie es, si es GTL, TL, LS, LT, LTZ, no te dice nada, simplemente te dice el símbolo del auto y el nombre. No sé si ustedes se han percatado de eso. Y eso es reducción de costos. ¿Y cómo está aplicado a un producto? Ahora, Javier, te hago una pregunta. Eh, ¿Cómo ves hoy el mercado en un contexto inflacionario? ¿Cómo lo estás llevando a eso en el área tuya? Digamos, por un lado, más que inflacionario, la devaluación en sí afecta mucho, porque Sí. siempre a los proveedores Ujú. unas paritarias, perdón, un forex atrasado respecto Sí. de... Es Ujú, totalmente distinto a lo que nosotros vemos en la cotización ujú. del dólar oficial. Oh, Es obvio. totalmente distinto, Ujú. siempre está atrasado. Sí, El dólar siempre. ni siquiera sería el Ujú, dólar mayorista, sería mucho, ujú. mucho más bajo. Y Exacto. después el tema Sí. inflacionario, eh, Ujú. está
depende de la maqueta monetaria de la pieza, que puede estar Sí. conformada, generalmente está conformada por más contenido de moneda fuerte, ya Exacto. sea Ujú. dólar o euro, Sí. porque vienen muchas piezas de Europa. Y Bien. algunas también están atadas al Sí. real. Pero esa que Sí. están atada al real no se le paga en real, Sí. sino en dólares. En Así dólares. Sí, sí, que, sí, se bueno, cambia. la Exacto. maqueta por lo Ujú. general está conformada Sí. 50% moneda dura y el otro Sí. 50% en pesos. En pesos Entonces, por proveedores locales, ¿no es cierto? Ujú. sí, sí, sí. Así que, Sí. bueno, eso sí, afecta mucho, que de hecho, no sé si alguno está pagando un plan de Sí. ahorro de un vehículo, todos los meses va Contame aumentando. eso. No, Ujú. si, Sí. si alguno está pagando un plan de ahorro, todos los meses ve que en la cuota va Exacto. aumentando un 3, Ujú. 4% y eso corresponde Sí. al efecto inflación y devaluación. Ujú. Y Bien. bueno, Ujú. no quiero dejar de lado el tema de la mano de obra directa, que también va aumentando, pero eso va de la Sí. mano con la inflación, o sea, siempre van Claro. acompañándose. ¿Tá? Ahí va con paritaria, porque yo casualmente a la Sí, gente que yo tengo, también yo ya le tengo que aprobar los aumentos. Digamos, los aumentos son por paritaria. Estamos peleando un 30 y ellos un 35. Entonces estamos, pero ese 5% obviamente que ataca la utilidad. Pero fíjate que yo estoy hablando de un gremio como es el de de esta gente que los tengo en comercio. Imagínate lo que es una esmata o un WOM, ¿no es sí, cierto? el Sí. comercio es uno de Ujú. los más débiles, vamos a decir así. Sí. Después, Ujú. sí, Sí. camionero es mata. Y Y el WOM, sindicato, no, WOM no tanto, sí. pero sindicato de vidrios, es también, Ujú. a pesar de que no es muy conocido, pero es fuerte Sí. porque es una de Sí. las actividades, Ujú. vamos a decir así, medias Ujú. peligrosas, Sí. entonces tiene unos salarios altos, pero el Sí. ESMATA y Ujú. camionero, son dos de los más fuertes del país. Exacto. Ni Exacto. hablar Exacto. de los banqueros, ¿no? Ni hablar, porque eso Va. estaría como en otro rubro, en Sí, otro... ese es otro mundo. Ese Sí, es una de las tantas Argentinas. Yo siempre digo que si quieren conocer el universo, vengan a la Argentina, porque en realidad Argentina son varios países en uno. Manejado obviamente en gran parte por la ocurrencia de los gremios, ¿no? Este, pero bueno, eh, Javier, quiero hacer foco, si ya que hablamos de los costos, la utilidad. ¿Ustedes fijan la utilidad o eso ya se lo dan directamente para que lo maneje la dirección? depende del proveedor. Si tratamos de mantener un margen similar para Sí, todos, sí, bajo, bien, bajo, sí. Lo que pasa es que este, garantizan volumen, que es otra cosa. O sea, sí. Bueno, es otro eh, problema, que no, nunca se cumple sí, con el volumen que se le pide al proveedor. Así que, bien, bueno, ese es otro bien. problema, gran Pero, problema que hay. Que pero después sí con solicitan, continuidad, sí, claro. Eh, solicitan volume drop ujú, sí, para el porque apalancamiento. porque el Para- proveedor invirtió sí, y invirtió para ujú, atender a cierto volumen y después el volumen que no llega, no llega. no, Entonces, ese es otro gran no, problema. Entonces, sí, se trata de mantener la ujú, utilidad hacia los proveedores sí, eh, medianamente bajo, ¿sí? ujú, exacto, exacto. Em, ¿Vieron qué interesante que es cuando incluso hay gente que se dedica
a esto y que está permanentemente evaluando lo que son los costos versus utilidades. Yo son estas clases que a mí me gusta darlas, porque cuando yo estaba del lado, del lado donde están ustedes, uno tenía una multiplicidad de preguntas y nadie me hablaba en forma asertiva y con experiencia. eh, si yo llegase en algún momento a ser gerente o a ser un emprendedor o un empresario, esto de los costos, de las utilidades, de cómo manejar este universo en lo que son, como dijo Javier, contextos inflacionarios y también deflacionarios, porque en realidad lo que el concepto que surgió hace un par de años es la famosa estanflación, o sea, procesos cíclicos recesivos con inflación. O sea, es un cóctel tan explosivo y tan peligroso para la supervivencia de las empresas que realmente, si no estás controlando estas variables, quedas fuera de juego. Realmente es una gimnasia permanente, incluso diría que ya es hasta desgastante. Pero ¿por qué se los traigo yo a estos temas? Porque en cierta forma lo que yo les quiero transmitir a ustedes, que el hecho de haber vivido en Brasil y haber vivido en Europa, puedo comparar qué es lo que pasa en el mundo. Estamos hablando del mundo antes de pandemia, en el cual yo compraba con centavos de euro pan, y hoy me contacto con ex colegas con los que trabajé y me dicen, ¿te acordás, Mario, que comprabas pan por tantos centavos de euro? Bueno, hoy ya pasaron 5 años y seguís comprando el pan a esa misma cantidad de euros. Cosa que acá en Argentina no lo podés hacer cuando escuchás que el precio en 10 años aumentó más de un 3000%. O sea, imagínense ustedes el tremendo contexto inflacionario en el cual nosotros hoy estamos viviendo, pero también existe esto de poder comparar y en mi caso de poder transmitírselo, en el sentido, existe un mundo distinto al de Argentina, en donde esto que nosotros estamos hablando, de una inflación, sí puede haber procesos de recesión, es claro, y sobre todo ahora en pandemia, pero ya hay países que se han despertado y hay países como por ejemplo China, nunca detuvo su maquinaria y su poderío. Estados Unidos ya tiene la mayoría de la población vacunada, incluso es vergonzoso, gente de acá de Argentina, a ver, un viaje a Miami está costando entre 80.000 pesos y, si te querés ir en primera, 400.000 pesos, o sea, ida y vuelta. Hay gente en este país que tiene ese dinero y se está vacunando en Miami. O sea, es una cosa, esto es una vorágine en el cual obviamente hoy el mundo está para arriba, pero hay sociedades o hay países, como por ejemplo un Israel, que ya salió
de esa anormalidad. Hoy Israel es un país libre de COVID. O sea, y estamos hablando de Israel, un país relativamente creado después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ok, todos sabemos el poderío económico que conformó esa nación. Estados Unidos mismo, parte de Europa. eh, entonces, la normalidad se está viviendo y en realidad en algunos países, tomemos el ejemplo de China, esto de la pandemia fue algo que ya ellos estaban preparados. Los países asiáticos, como por ejemplo Japón, fíjense ustedes la incidencia que ellos tuvieron en casos versus infecciones o versus muerte, con cómo son los japoneses, que tuve la oportunidad de hacer los trabajos de mejora continua y uno siempre tiene y estudia lo que es la filosofía oriental, y realmente la utilización del barbijo para ellos hace décadas que es algo normal. Entonces, son estos países tercermundistas los cuales están sufriendo estas crisis cíclicas, pero porque no hay una previsión. Pero tener este proceso inflacionario en los niveles en los que nos manejamos nosotros, en los niveles de gestión o en los niveles incluso de ser docente y explicarles a ustedes el mundo, el universo, más allá que son de quinto año y puede haber un alto porcentaje que ya está con ciertas actividades de peso, eh, realmente yo hago una mirada, hago una retrospección y hoy hay un debilitamiento en la industria muy grande y nosotros nos preparamos justamente para gestionar industrias, para gestionar negocios. O sea que en cierta forma nos encontramos en estos universos tan antagónicos que al fin y al cabo, mientras más experiencia adquirimos, mientras más conocimientos adquirimos, muchas veces la resolución de un problema nos cuesta mucho por el contexto en el que nosotros hoy estamos atravesando. Pero es una realidad. No puede ser que este país, que es un productor, es cerealero, no produce alimentos, sino produce cereales que después se destinan a la elaboración de alimentos en otros lugares del mundo, porque somos nosotros un país agroexportador. El dividendo y las utilidades de ese cereal o de esa oleaginosa que en el mundo se vende, esa utilidad no viene al país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros construir desde esta perspectiva un país en el cual producimos alimentos para miles y miles, millones de personas, pero después incluso nosotros dentro de nuestro país, en algunas localizaciones puntuales, gente que pasa hambre? O sea, es un proceso extraño el que ocurre en Argentina. Lo mismo en las multinacionales. Hablando de Javier, espero que él obviamente no se va a enojar, pero me puede llegar a dar pie. Las utilidades netas se van a la casa matriz. Se reinvierte en proyectos que puede ser un modelo nuevo, pero esto lo hace la Volkswagen, lo hace la Fiat, lo hace Renault Nissan, lo hace Peugeot. Las utilidades son para la casa matriz. Las remesas en dólares, en euros, son para las casas matrices. Y acá, en las industrias,
satélites, solo se trabaja con mejoras de productos ya hechos o con líneas de producciones ya hechas, se hacen reducciones de costos sobre lo que ya se redujo el costo y no se trabaja por ahí con modelos nuevos. Son muy pocos los modelos nuevos que hoy se están haciendo. O por ejemplo, tomemos el caso de Fiat. Hacemos un monoproducto, solo Cronos. Y ustedes ven que en la fábrica de Betín, en Belo Horizonte, tenés un abanico de productos que van del Mobi, la Toro, el mismo Uno, el Punto que ya se ha descontinuado, el Argo, la camioneta Mobi y algún otro producto que sacan. O sea, la multiplicidad la encontrás en otros socios factoriles y no en la misma Argentina. Esos son los contextos también de que uno tiene que hablar. Eh, eh, Imagínense nuestra industria, eh, por ejemplo, una Volkswagen que en Córdoba es un centro industrial por excelencia, del cual conozco, solo es monoproducto, fabrica cajas de cambio para el mundo, Volkswagen, y repuestos también para otras filiales. Y Volkswagen Pacheco hoy únicamente está fabricando la Amarok. Y fíjense que produce la Amarok, obviamente, para exportación y parte para la utilización en el sector agrario. Profe, Lo mismo, hola, sí, hola, sí, sí, profe, quería acotar de que acaba de empezar la sí. producción de la Volkswagen Taos también en Pacheco. Bien, bien. Que esa es una sub. Sí lo leí, sí lo leí, sí lo leí a eso. Y Claro, también, de sí. hecho, Ujú. quería decir que la Amarok se va a trasladar la producción a Sudáfrica, no sé si el año que viene o en el 2023. Sí, y escúchame, y sé que hay un proyecto que no sé si se cayó con Ford de hacer una camioneta en conjunto, pero sé que en un momento se había caído ese proyecto, pero después leí otra versión de que en realidad estaba en plena marcha. No sé si vos tenés conocimiento de ese proyecto. No, no sabría decirle, profe. Em, bueno, eso es, me gustó las palabras de Rubén. Si bien la Taos va a ser un producto, si no me equivoco, ubicado entre la nueva T-Cross y Tiguan. Si no me equivoco, va a estar por ahí. He visto algunas fotos. Creo, profe, que el orden ¿Sí? sería de menor a mayor, profe, sería T-Cross, Nibus, Taos y Tiguan. Sí, y Taiwán, ahí está, en ese rango está. O sea que no va a ser un producto, digamos, accesible a un cierto porcentaje de ciudadanos argentinos. Si bien va a ser de exportación, digamos que va a estar ubicado a un precio o a un nivel adquisitivo, algo de un público, no sé si ABC, pero dentro de ese rango. ¿Verdad, Rubén? Sí, yo creo que va a estar cerca de los 4 millones de pesos. Sí, 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 convengamos que O sea, todavía, digamos, ya comenzó la producción industrial, y se está haciendo la preventa, pero todavía no ha salido al mercado. exacto, exacto. Sí, yo lo conozco ese producto, es muy bonito, sigue obviamente la nueva línea de Volkswagen,
y esperemos que tenga éxito. Es una industria nacional que yo la veo bien, como la Hilux, lo veo bien como Renault, que está haciendo la Alaskan, que está haciendo la Nissan, que son productos exquisitos, pero fíjense que son productos destinados a un público que no es el común, eh, como por ejemplo puede llegar a ser un Logan, como puede llegar a ser el Cronos, o por ejemplo, se me ocurre que viene de Brasil el Toyota Etios, ¿no es cierto? En esa gama o en ese rango. Pero bueno, sí, la verdad que el mercado automotriz siempre da sorpresas, y siempre obviamente busca esto de tener, fabricar en Brasil algo a lo mejor con más volumen y una menor utilidad, y acá en Argentina fabricar algo de un poco volumen pero con un valor más caro, como por ejemplo las camionetas que se hacen acá. Yo siempre tomaba el ejemplo que, bueno, ahora no se hace más, que cerró la fábrica de Ford. Acá, mientras te fabricaban la Ranger, en Brasil te hacían el 4K y la EcoSport, digamos. En volumen, obviamente va a salir más a la venta EcoSport y K que Ranger. Si bien Ranger tenía obviamente un mercado también de exportación. Pero bueno, esas son estrategias. Está bueno que lo tocaste, Rubén, y hablamos obviamente de una industria automotriz aplicable a cualquier industria, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una industria de electrodomésticos. Yo siempre tomo el ejemplo de Drean, de acá de Aladio, que está en Luque. Realmente ellos tienen una matriz también de visión empresaria, de varias marcas, diversificado en varios modelos. Entonces, ellos ese abanico de producción que tienen, obviamente tenés para mercado local, en distintos niveles, obvio, y también de exportación. Y eso lo estamos teniendo acá en Córdoba, a muy poquitos kilómetros de acá. Yo no sé si alguien de ustedes de este universo del que estamos, en el que hoy estoy hablando, 68 alumnos, alguien conoce la planta de Aladio acá en Luque. Tiro esa pregunta. ¿Alguien la conoce? Sí, profe. María, vos has estado ahí, has hecho una visita, estás trabajando, Mm, contame. No, fuimos a O una Mavi, no sé visita, quién habla. ¿Mavi habla? sí, Ah, hubo una sí, Mavi. visita en la Facu que se organizó Bien, hace antes de 2 años, pandemia, creo. obviamente. Sí, hace ¿Mm? 2 años. Sí, Y en Luque. exacto, acá a 80 kilómetros de acá de Córdoba. Y tienen, fíjate, también una filial, depósito en lo que era la ex planta de Delphi, acá en Río Segundo, una planta modelo. Delphi tenía una planta modelo, hacía todos los componentes eléctricos, todo el tema del cableado para el proyecto 178 del Fiat Siena y Palio, cuando se inauguró la planta de Fiat allá en los años 90, y Delphi era una planta modelo. Recuerdo que estaba en mis años de estudio de ingeniería industrial, tuve la oportunidad de conocer esa autopartista, que Delphi es internacional. Y bueno, cuando se termina el proyecto 178, hubo un cierre de la planta Fiat. Bueno, ellos evidentemente también cesaron la producción. Quedó un tiempo esa mega estructura en Río Segundo,
y después fue comprada, adquirida por el grupo Aladio, y hoy es un centro de distribución modelo. Y también tengo entendido, Mavi, corrígeme si me equivoco, también hay unas líneas de producción ahí. No sé si han visto o les han comentado cuando hicieron la visita en Aladio de eso. Cuando fuimos a la visita no pudimos ver toda la planta, nos mostraron algunos Sí. sectores, pero yo tengo entendido que sí, que hay Ujú. varias, o sea, fabrican varios productos ahí de gran magnitud, Sí, digamos, y entiendo que son diferentes líneas. sí. Sí, porque Río Segundo también tiene, son una estructura grande, tiene comodidad también para hacer. O sea, el tema de la ropa sí lo hacen en Luque. No sé si allá están haciendo o lavavajillas o el tema este de los secarropas. Tendría que, tengo, tengo ex alumnos trabajando ahí y tengo un par de colegas también trabajando en el área. Me tengo que poner a tono también, preguntarles cómo están haciendo hoy la matriz productiva de Aladio. Y fíjense, Aladio tiene años de operación en el país y ellos acompañaron toda crisis del país. O sea, cuando el país estaba bien, cuando el país estaba en convertibilidad, cuando el país estaba en recesión, cuando el país estaba en hiperinflación, tienen ellos un universo. Me acuerdo allá de Don Américo Aladio, fundador de la empresa, cómo fue acompañando en diferentes momentos del país. Lo mismo, por así decirle, la familia Pagani con Arcor, eh, o los fundadores de acá de Lía, que después fue comprada por la familia Bertolo, que después fue comprada por, por el grupo Arcor. Empresas que tuvieron su esplendor y después, bueno, por estas debacles del país, tuvieron que quiebras, fusiones, adquisiciones, y bueno, conservan los nombres, por ejemplo, Bagley, que en su momento una empresa ya de más de 100 años, y bueno, fue adquirido también por el grupo Arcor en su momento, o la Campañola, que se adquirió hará unos 15 años también por el grupo Arcor, como también este gran tema de los costos, de las utilidades, de estos ciclos que tienen las empresas. Muchas veces quedan las marcas y después son adquiridas por grupos mucho más fuertes, como por ejemplo Terrausi, que también fue adquirida por el grupo Mondelez. O sea, o las operaciones de Unilever por ahí con alguna empresa local. Siempre las grandes corporaciones, evidentemente, también hacen lo suyo. Y ustedes, evidentemente, también trabajan en algunas corporaciones, que por ejemplo el caso de Javier en Renault, que también ha explicado el tema de cómo analiza desde su perspectiva, desde sus procedimientos y de sus protocolos, los costos tanto de piezas como la de un automóvil. Yo quiero destacar y mencionar el efecto de la competencia sobre los costos. La competencia promueve reducciones permanentes de costos. Las empresas, para mantenerse competitivas, deben hacer reducciones continuas de sus costos. Esto es lo que yo hablo de la mejora continua, o por ejemplo, cuando vos ya tenés un producto en marcha, contratás jóvenes ingenieros industriales brillantes, les haces analizar el método, el proceso, la toma de tiempo, y como ya nosotros estamos capacitados para esto, que es la reducción de costos, aplicar toda nuestra inventiva y hacer el mejor producto con el menor costo posible, que evidentemente lo que nos dedicamos nosotros, los ingenieros industriales. Entonces, ¿qué se necesita para
lo que yo hablé en la reducción de costos. Nuevas inversiones y nuevas tecnologías, y siempre la acción permanente de la gente, ya sean los gerentes, supervisores y empleados, en la mejora de los procesos y en la reducción de los costos. Las acciones de las empresas para mejorar su competitividad pueden incluir la tercerización o la eliminación de operaciones y la racionalización de las carteras de los productos y los clientes. Javier, Mavi, pregunto si ustedes están de acuerdo con estos conceptos que acabo de mencionar. O algún otro participante de los tantos 61 que tengo, que me gustaría por ahí escuchar alguna voz distinta. Creo que, o sea, ni hablar de si el personal no está comprometido, o sea, el personal en general y puntualmente la dirección, si no está comprometida a reducir Sí, costos, digamos, o sea, no enfoca, no tiene sus objetivos en eso, se sí, despilfarra muchísimo. exacto, exacto. Siempre hay que tener los inventarios bien estudiados, la estructura de costos, qué es lo que tenemos, qué tenemos de materia prima, en qué podemos mejorar, qué compramos, cómo lo compramos. Es verdad, Mavi, es todo un ejercicio. ¿Alguien Pero, que quiera? Sí, o sea, sí. pero digamos, a lo que voy es que siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, que lo importante es Sí, que acompañe la dirección, digamos, porque puede estar muy comprometido el personal o los supervisores, pero si la dirección, digamos, hace oído, está sordo. ocupado en otros Ujú. aspectos, no termina siendo efectivo. Exacto, exacto. Por ahí se ve esto de la mejora continua, más bien en las grandes corporaciones. Digamos, en las pymes, en el día a día, por ahí el proceso de mejora continua es más acotado. Por ejemplo, un autopartista que te hace una parte para una camioneta que ya trabaja bajo plano, lo que va a hacer es analizarte el proceso de fabricación al máximo y ver cómo a partir de todas las mejoras que le puede crear, decir, bueno, hasta acá llegamos con las mejoras ya. Después, el próximo paso, la robotización, la automatización, un centro de mecanizado de varios ejes. Bueno, en fin, todo lo que yo mencioné de la mejora tecnológica que vos le podés poner para justamente trabajar con la mano de obra, con los costos indirectos, con los costos directos, que es lo que justamente te va a ayudar a la competitividad. ¿Estamos de acuerdo, Mavi? Sí, y por ahí yo creo que muchas veces pasa, no sé si tanto a las empresas nuevas, porque como es otra Ujú. generación, digamos, quienes las tienen por dirección, digamos, las personas, pero Sí. las empresas donde Ujú, tienen dirección, que son ujú. gente más grande, tienen como mucha Sí, resistencia a los cambios, entonces como que eso, digamos, de generar, digamos, usar tecnología no lo ven sí. como una inversión, sino como una pérdida de tiempo, o, Ujú, no sé, si dicen, si está, ya estamos bien así, no, sí. no hace falta, y capaz, no, Pasa. digamos, no estudian y Ujú. no le dan la oportunidad, cuando muchas veces, si Pasa. bien es o sea, tenés Ujú, que desembolsar dinero, obviamente, pero después sí. se va recuperando, digamos. Pasa y pasa mucho en las empresas. Totalmente de acuerdo. Si vos no tenés un departamento que promueva la mejora continua, que es nada menos y nada más que el departamento de ingeniería, que corríjanme si me equivoco, en las empresas, hoy el departamento de ingeniería es muy difícil de encontrarlo. Prácticamente el departamento de ingeniería en las pymes no existe. No sé si ustedes se han dado cuenta de ello. En alguna autopartista pyme, sí, sí puede estar enmascarado
con lo que se conoce como la mal llamada oficina técnica, en donde podés encontrar planos de piezas desactualizados y demás. Pero el departamento de ingeniería en las empresas de Argentina es hoy un proceso de extinción muy difícil de localizar. Incluso, que puede Javier comentarme, eh, los departamentos de ingeniería de Brasil en Renault, o de la filial, es mucho más grande que el que tenés acá en Santa Isabel. No sé si Javier coincidís conmigo con ese punto, de lo que es ingeniería netamente, ¿no? Sí, más o menos así es. El tema de la ingeniería, la investigación y desarrollo sería, Sí, está, pero bueno, está volviendo un poco, porque están algo. buscando Ujú, recursos, digamos, aquí en Latinoamérica somos baratos comparado en ujú, Europa, donde está la central, la casa matriz. sí, Entonces, sí. la ingeniería se está distribuyendo Ujú. para, bueno, En generar, India, en sí, China, de hecho, en Argentina. justamente Ujú, En India ujú, hay una área de la ingeniería donde hacen un trabajo que acá se hacía, y bueno, ahora ajá, como que se lo llevaron para allá porque son sí. mucho más baratos, trabajan por el Ujú, pancho y la coca los ujú, muchachos allá, ujú. así que, Qué bueno, qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Es cierto eso, ¿no? Como, pero es lo pero que usted decía, también, buscan ujú, todo el tiempo, sí, todas las organizaciones, ujú, todas las compañías están sí, buscando el foco es reducción de ujú, costos. Todo, pero sí, en todo, no en el ujú, producto, sino en el servicio, en la sí, gestión, en la ujú, infraestructura, en ujú, absolutamente todo. En una época, exacto. ahí en Ujú, Renault, se sí, voltearon edificios que no estaban en uso para no ujú, tener que pagar impuestos de renta y municipalidad. Así que hasta ese exacto. punto se llegó, se ha Ujú, llegado. sí, 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 sí. Y en ese edificio, suponete, a lo mejor había una oficina de ingeniería con 20 personas estudiando el pilotaje, por ejemplo, a lo mejor, de un vehículo. Es cierto, hemos perdido un montón. Fíjate que los diseños, el tema plano y eso, podemos por ahí hacer alguna especie de modifica, pero en realidad viene eso de casa matriz, la consulta de un plano, de un bajo plano, etcétera. Eh, que antes nosotros eso lo hacíamos acá. Yo recuerdo la fábrica de aviones que se le deben haber contado miles de veces. O sea, nosotros llegamos a diseñar aviones acá, la ingeniería nuestra. Después, evidentemente, con este ciclo del país del revés, se fue perdiendo. Es verdad. Y nosotros subsistimos, la UTN, la UNC, las universidades de ingeniería, la católica, eso subsistimos, generamos ingenieros para esto, para hacer frente a esta industrialización que en algún momento va a llegar. Yo siempre digo, eh, todo proceso de destrucción masiva después tiene que ver un reinicio. Y quizás Es todos muy estos optimista, procesos, profe. sí, Es muy quizás todo, optimista. sí, sí, quizás todos estos procesos negacionistas, todos estos procesos de cambio, lo que generan es una refundación de ciertas actitudes, de ciertas actividades que hoy estamos desarrollando, que mucho depende de la cabeza nuestra, ¿no? Eh, y sí, eh, el optimismo en mí eh, ha generado satisfacciones, porque yo me podría haber quedado tranquilamente trabajando en Europa, en Fiat Italia, que la oportunidad la tuve, pero bueno, uno quiere volver al país.
También mi apellido en Brasil realmente era uno más. También en ingeniería tuve la oportunidad, el gerente de manufactura de Fiat me dijo, bueno, te volvés más a Argentina, te quiero acá. Justo se había dado una vacante de jefe de materia de handling en ingeniería de manufactura en Brasil, en la planta de Betim, en la fábrica de cajas y motores, y me pusieron la propuesta en la mesa, incluso en el escritorio en donde esa persona ya se había ido, me dice, ingeniero, no vuelva más a Argentina. Le he conseguido el puesto. Quédese acá. Y bueno, por decisiones propias de la vida, uno dice no, hay veces que sabe decir que no, y uno vuelve, ¿no? Vuelve por la familia, vuelve por el proyecto Argentina, pero las oportunidades están, ¿eh? Las oportunidades están a la vuelta. Este, y hay veces que hay que saberlas aprovechar. A mí lo internacional me dio muchas satisfacciones, como siempre lo digo, pero lo que me ayuda a mí es a comparar, a poder comparar. Yo hoy con 45 años, esa decisión no es la misma que pueden tener ustedes un promedio de 20, 25 años, 30 años, en los cuales tienen otra perspectiva, que yo ayudo a construir a ustedes esa perspectiva de la búsqueda, de lo distinto, del universo, de que existe otra forma, de que existe otro mundo, de que existen otras realidades en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en la misma China. Tengo colegas que trabajan en China. Entonces, eh, incluso conozco empresarios argentinos que están en China trabajando o radicaron sus empresas en China. Entonces, el universo de un ingeniero industrial, saliendo un poco del tema, hace esto, genera esto, la diversidad, el cambio, la mejora continua, todo genera esto de nuevas perspectivas. Y esto es lo lindo de la universidad, ¿no? De lo universal, y de poder comparar. Yo pude comparar y hoy lo puedo transmitir. ¿Está claro? Quiero, ya por último, para cerrar, la verdadera utilidad de saber el tipo de un costo. Identificar el tipo al cual pertenece un costo determinado permite conocer cómo será su comportamiento. Por ejemplo, si el costo es fijo, vamos a tomar el caso de un ejemplo que se me ocurrió escribir en un momento, la jardinería del parque o de un parque, sabemos que no variará en el caso que aumentemos o disminuyamos la actividad del depósito. Sin embargo, debemos notar que el hecho de ser fijo no significa que no se pueda modificar y eventualmente encontrar una manera más económica de hacer la jardinería del parque. Por ejemplo, en este caso, yo lo tomaba el estudio con el afilado, por ejemplo, de la cuchilla en los tractores y en las máquinas de cortar pasto. Entonces, ¿cómo yo podía mejorar el costo del afilado con tecnología, con proveedores, con previsión, con mantenimiento? En general, es de interés de las empresas hacer variables sus costos fijos para estar más protegidos en los periodos de baja de los negocios. Esto en el famoso ciclo de los productos. Esto muchas veces puede lograrse con la tercerización de los servicios, que es algo que hablo
porque hablaba con Javier en el tema este de el mundo autopartista. Conociendo el comportamiento del costo, estaremos en mejores condiciones para proponer alternativas y formas de reducirlos. El hecho de que un costo no sea controlable, como por ejemplo de que estuvimos hablando del costo del gasoil, no quiere decir que el responsable del transporte o de la empresa de transporte pueda desentenderse del problema si el aumento del precio afecta su costo. Harto ha hablado de esto. Esta persona va a ser responsable del costo del transporte y debe tratar de compensar el impacto negativo cuando estamos en un proceso inflacionario. Cuando hablamos de costos indirectos típicos, son los que provienen de otros departamentos que proveen servicios. En el caso de un depósito pueden ser el mantenimiento, la seguridad, los recursos humanos, la limpieza, el mantenimiento de los pallets. En algunos casos, las empresas dan libertad a los jefes de departamento para contratar servicios de terceros. Si los costos de servicios provistos internamente son más caros que los externos, obviamente vamos a trabajar siempre en la tercerización. Un supervisor de operaciones logísticas debe efectivizar los cambios en los procesos para las funciones de soporte, ya sea de ingeniería, de laboratorio, de investigación y desarrollo, y debe contribuir a su mejora continua en la operación del día a día y a través de su propia iniciativa y creatividad. Para poder cumplir su rol, el supervisor debe tener las actitudes, los conocimientos y la experiencia necesarias para la función. Y además, también debe tener una actitud proactiva que lo motive y lo impulse a mejorar continuamente su gestión y de la de su grupo de trabajo. Con esto cierro esta maravillosa parte que tiene el curso de logística, que habla y atiende sobre los costos y la mejora de los costos. Así que ya son las 10, 52 alumnos escuchándome. Quiero agradecerles de forma infinita la participación de ustedes. Procurar por la salud de Sergio, que bueno, va a mejorar su voz, su estado, y poder ya esperarlo con contribuciones el próximo lunes. Me gustaría hacer un resumen con alguno de ustedes que quiera acotar algo, decir algo, y ya dar un cierre a esta clase. Los escucho en forma atenta. Javier, no sé si querés dar un cierre de algo, Mavi, que son quienes hoy me han apoyado, ¿no? Me gustaría escuchar a los otros alumnos que también tengo en PPS, pero que bueno, por ahí no son muy adeptos al diálogo, o a la consulta, o a dar su perspectiva. Siempre, aparte de escuchar en este tipo de experiencias virtuales, a mí también me gusta escuchar, a ver si hay alguna voz distinta que pueda avalar lo que hoy hemos aprendido, las experiencias que yo les he transmitido. A ver, alguien que se anime. ¿Los escucho? Me voy a quedar a hablar con Mavi o con Javier. Vamos, a ver, Juan Cruz, ¿qué te pareció, Juan Cruz, la clase de hoy? ¿Refiere a mí, profesor? Sí. Buenas noches. Juan Cruz Hernández, bien. No, me pareció interesante, obviamente,
lo que es todo el sistema, todo lo que es el análisis de costo es muy interesante y mucho más, como usted dijo, innumerables veces hoy, en este ámbito tan económico, tan cambiante, muy crítico, digamos, porque básicamente es lo que paga las cuentas, digamos, o lo que paga el salario, básicamente. Eh, sí, es clave Exactamente. para la supervivencia, perdón, de cualquier Sí, empresa, que bien, sí, eso bien, básicamente, bien. o sea, no es más que eso. Gracias por animarte. A ver, quiero escuchar la voz de Pablo Raca. A ver, Pablo, tu comentario, tu cierre, a ver.